Mírate al espejo. Si tienes entre 25 y 35 años, estás en la década más crucial de tu existencia. Es el momento donde dejas de ser un proyecto de hombre y te conviertes en el arquitecto de tu propio imperio, o simplemente te condenas a la mediocridad por el resto de tus días. Déjame hacerte una pregunta directa al grano. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida es una repetición constante del mismo libreto fallido? Cambias de empleo, cambias de pareja, cambias de ciudad, pero al final del día, los mismos problemas económicos, la misma frustración y el mismo estancamiento vuelven a tocar a tu puerta. La mayoría de los hombres allá afuera culpan a la economía, a su jefe o a la mala suerte. Se sientan a llorar como víctimas de las circunstancias, pero hoy vengo a decirte una verdad fría y dura que pocos tienen el valor de aceptar. El problema jamás ha sido lo que te ocurre en el exterior. El problema real es aquello que te niegas a cambiar en tu interior. Nada, absolutamente nada en este universo ocurre por casualidad. Mientras no transformes de raíz tu manera de pensar y de actuar, la vida seguirá presentándote los mismos desafíos con rostros diferentes. Seguirás quebrado, seguirás insatisfecho y seguirás viendo cómo otros hombres con menos talento que tú, pero con mayor determinación, se quedan con el éxito que a ti te corresponde. Cuando comprendes este principio fundamental de causa y efecto, dejas de preguntarte con lamentos por qué te sucede esto a ti y comienzas a descubrir para qué está sucediendo. Existe un principio de acero que puede cambiar por completo el rumbo de tu destino a partir de este preciso instante. Tú no puedes controlar el viento, pero siempre, absolutamente siempre, puedes decidir cómo ajustar las velas. Esa diferencia parece pequeña, pero es la línea divisoria que separa a los hombres débiles que viven atrapados por las crisis de los hombres de alto valor que construyen su propia fortuna. Cuando aceptas que cada experiencia, por más dura que sea, tiene algo que enseñarte, dejas de pelear contra la corriente y comienzas a avanzar con una claridad mental, una fortaleza y una serenidad que te volverán imparable. Este mensaje no busca entretenerte ni darte una palmada de falsa motivación en la espalda. Mi objetivo es recordarte una ley mental que tu rutina diaria te ha hecho olvidar. Incluso tus momentos más oscuros tienen un propósito de entrenamiento. Si hoy estás buscando dirección, madurez financiera o una forma definitiva de triturar tus problemas, quédate hasta el final porque una sola idea de las que te compartiré hoy va a demoler la estructura de tu mediocridad y te dará el control absoluto de tu realidad. Entremos de lleno en la primera ley de acero que gobernará tu camino hacia el éxito. Cada decisión que tomas deja una huella imborrable. La posición económica, laboral y mental en la que te encuentras hoy a tus 20 y tantos o 30 y tantos años no apareció de la nada ni es obra de la casualidad. Es el resultado neto y acumulado de miles de pequeñas decisiones que tomaste durante los últimos 5 o 10 años. Cada elección, por insignificante que pareciera en su momento, fue construyendo los cimientos del hombre que ves hoy en el espejo. Lo que decidiste hacer y lo que decidiste ignorar, las horas que invertiste en tu educación y las horas que perdiste en el entretenimiento barato, las oportunidades que aprovechaste con garra y aquellas que dejaste pasar por miedo o pereza, todo suma, todo cuenta. Aquí tienes el primer consejo fundamental para sustentar esta información, la ley de la causa y el efecto. En el universo de los hombres exitosos no existen los accidentes. Si siembras una causa, cosecharás un efecto de la misma naturaleza. La mayoría de los hombres allá afuera caminan con la tonta ilusión de que su destino va a cambiar de la noche a la mañana gracias a un golpe de suerte, a sacarse la lotería o a que los planetas se alineen. ¡Qué gran error! El destino de un hombre de alto valor no cambia por suerte, cambia por decisiones firmes. Ahí radica la diferencia brutal entre quienes avanzan hacia la riqueza y la realización y quienes permanecen estancados quejándose en un rincón. Cada mañana, cuando suena la alarma y decides levantarte de inmediato para trabajar en tus proyectos en lugar de quedarte acostado buscando la comodidad, estás tomando una decisión de poder. Cada vez que eliges la disciplina implacable por encima del placer inmediato o la responsabilidad absoluta en lugar de la excusa barata, estás inyectando acero a tu carácter. Y el carácter, mi querido amigo, es lo que al final del día define la magnitud de tu destino. No basta con que desees una vida mejor o que sueñes con tener cuentas bancarias llenas y un negocio próspero. Tienes que convertirte, a partir de hoy, en el tipo de hombre capaz de construir esa realidad todos los días, sin importar el clima, el cansancio o el estado de ánimo. Muchos esperan a sentirse inspirados o motivados para empezar a actuar, pero déjame decirte algo. La motivación es para los aficionados. La motivación es pasajera y se esfuma al primer problema. La decisión consciente y la autodisciplina permanecen intactas.
La vida y los negocios recompensan generosamente a los hombres que hacen lo correcto, especialmente cuando nadie los está observando y cuando los resultados económicos todavía no aparecen en el horizonte. Cada acción que realizas en tu día a día es una semilla que entierras en la tierra de tu futuro. Algunas de esas semillas darán frutos de manera rápida, mientras que otras necesitarán meses o incluso años de riego constante bajo el sol para manifestarse. Pero ten por seguro algo, ninguna de tus acciones desaparece en el vacío. Si hoy decides sembrar disciplina, estudio y un enfoque obsesivo en tus metas, mañana recogerás una confianza inquebrantable en ti mismo y una estabilidad financiera envidiable. Si siembras constancia en tus negocios y en tu empleo, recogerás resultados masivos. Lo que haces hoy, sin excepción alguna, regresa a ti multiplicado. Cuando aceptas finalmente que tus decisiones individuales tienen muchísimo más poder que tus circunstancias externas, recuperas de inmediato el control absoluto de tu vida. En ese instante dejas de culpar a tus padres, dejas de culpar al gobierno, a la suerte o al pasado, y entiendes con total claridad que el cambio definitivo comienza y termina contigo. Esa es la verdadera libertad de un hombre, el pináculo de la madurez. No significa que vas a vivir una vida sin problemas o libre de obstáculos. Significa que tus problemas ya no tendrán el poder de dictar quién eres ni hacia dónde te diriges. Aquí debes aplicar el segundo consejo clave para sustentar tu mentalidad, la ley de la concentración. Todo aquello en lo que pienses y te concentres de forma continua crece y se expande en tu realidad. Si te concentras en tus debilidades y en la falta de dinero, atraerás más escasez. Pero si concentras tu mente de forma obsesiva en las soluciones, en la disciplina y en las acciones que sí puedes controlar, abrirás las puertas de la abundancia. Una vida consciente y de alto valor no se edifica con un solo gran golpe de genialidad, sino con pequeñas decisiones correctas repetidas día tras día, semana tras semana, durante mucho tiempo. La próxima vez que te encuentres frente a una encrucijada y debas tomar una elección, no busques el beneficio inmediato ni el camino fácil que complace tu flojera. Hazte la siguiente pregunta de oro. ¿Qué clase de hombre estoy formando con esta elección que voy a tomar? ¿Esta acción me acerca un paso más a la vida de éxito que deseo para mí y para los míos, o simplemente está fortaleciendo los hábitos destructivos que me mantienen atado al suelo? Esa sola pregunta respondida con total honestidad frente al espejo tiene el poder de transformar tu futuro de forma radical. Y si hoy, al mirar hacia atrás, reconoces que has cometido errores graves en tus finanzas, en tus proyectos o en tus relaciones, no conviertas esos errores en una condena perpetua. Convierte cada tropiezo en una lección grabada a fuego. El pasado ya no puede cambiarse, es terreno muerto. Pero sí puede enseñarte a escribir un capítulo mucho más brillante y lucrativo a partir de hoy. Esto nos lleva directamente a la segunda gran lección de este mensaje. Una verdad incómoda que a la mayoría de los jóvenes les cuesta digerir. La adversidad es tu maestro más silencioso y efectivo. Ningún hombre en su sano juicio busca el dolor por el simple hecho de sufrir, pero es un hecho histórico y científico que todos los hombres que han alcanzado una fortaleza monumental, una riqueza sólida y una posición de liderazgo respetable han pasado primero por el fuego de la dificultad. Las pérdidas económicas, los negocios fracasados, las decepciones de socios o amigos y los momentos de total incertidumbre no llegan a tu vida únicamente para hacerte daño o frenar tu progreso. Muchas veces llegan con el propósito exacto de desarrollar en ti capacidades de gestión, enfoque y resistencia que jamás habrías descubierto si te hubieras quedado viviendo plácidamente en la comodidad de tu mediocridad. Los desafíos del mercado y de la vida no aparecen para detenerte. Aparecen para medir tu nivel de preparación y obligarte a subir el nivel. Cada dificultad del día a día revela con precisión milimétrica qué parte de tu carácter necesitas fortalecer con urgencia. A veces un problema financiero expone tu falta de paciencia y tu mala administración. Otras veces, el fracaso de un proyecto pone al descubierto tu miedo al rechazo, tu orgullo ciego o tu terca resistencia al cambio. Aquí es donde entra nuestro tercer consejo para sustentar esta verdad, la ley de la sustitución. Tu mente consciente solo puede procesar un pensamiento a la vez, ya sea positivo o negativo. No puedes tener un pensamiento de duda y uno de acción al mismo tiempo. Por lo tanto, debes sustituir de inmediato la queja y el lamento por pensamientos de control y estrategia. El dolor y las crisis no vienen a castigarte, vienen a despertarte del letargo. Sin embargo, el hombre promedio intenta escapar de esa enseñanza buscando refugio en los videojuegos, en el alcohol, en las redes sociales o culpando al resto del mundo, esperando que el problema se resuelva solo. Y mientras sigas evitando la lección, la vida, con una precisión matemática, te volverá a presentar el mismo examen una y otra vez, con más fuerza, hasta que decidas aprenderlo y superarlo.
El primer paso para crecer y dominar tu entorno es dejar de resistirte a la realidad. Aceptar tu situación financiera actual o el estado real de tus proyectos no significa en absoluto rendirse, tirar la toalla o conformarse con las migajas. Significa mirar la situación de frente con los ojos bien abiertos y con total frialdad para entonces poder actuar con inteligencia y estrategia. Mientras sigas perdiendo el tiempo preguntándote con lástima, ¿por qué me pasa esto a mí?, permanecerás atrapado como un prisionero en el fango del problema. Pero en el instante en que cambias esa pregunta por una de poder, ¿qué puedo aprender de esto y cómo puedo usarlo a mi favor?, recuperas el control absoluto del timón. En ese preciso momento dejas de ser una víctima indefensa de las circunstancias y te conviertes en el protagonista de tu propia historia de éxito. Comienza a aplicar esta mentalidad de acero en los momentos más comunes y cotidianos de tu jornada. Cuando un plan de negocios fracase, cuando un cliente te dé la espalda, cuando un socio te decepcione o las cosas no salgan como las habías dibujado en el papel, detente de inmediato antes de reaccionar con el hígado. Respira hondo y pregúntate con frialdad, ¿qué parte de mi carácter de hombre de negocios necesita fortalecerse aquí? Tal vez sea la paciencia para negociar, la humildad para corregir una mala estrategia, la disciplina para ejecutar sin excusas o el valor necesario para dejar atrás aquello que ya no produce ganancias ni aporta nada a tu futuro. Cada dificultad que enfrentas en el mercado o en tu vida personal es un entrenamiento de alta intensidad. Cada caída es la preparación necesaria para sostener una victoria mucho más grande en el futuro. Con el tiempo, si mantienes esta postura firme, descubrirás que el sufrimiento y los problemas dejan de ser tus enemigos para convertirse en tus mejores consultores de negocios. Comprenderás que la vida no está en tu contra. Está trabajando a tu favor, moldeándote, puliéndote incluso cuando tus ojos no pueden ver el resultado final. Esa es la verdadera madurez de un líder, aceptar que cada experiencia tiene un propósito útil y utilizarla como combustible para crecer en lugar de permitir que te destruya. El hombre que entiende esta verdad de forma profunda deja de temerle a las crisis de la economía o a los reveses de la fortuna y comienza a caminar con una serenidad, una fuerza y una confianza inquebrantables, porque sabe perfectamente que toda prueba bien aprovechada termina convirtiéndose en una mina de oro de nuevas oportunidades para construir una versión infinitamente superior de sí mismo. Entremos ahora en la tercera gran lección de este mensaje, una verdad de oro que la mayoría de los hombres descubren demasiado tarde cuando ya han perdido años valiosos. Nadie llega a tu vida por accidente, ni ningún socio o cliente se cruza en tu camino por pura casualidad. Cada persona que conoces en el mundo de los negocios o en tu círculo personal, ya sea que permanezca a tu lado por años o que solo pase por tu vida un par de días, aparece con el propósito exacto de dejarte una enseñanza. Algunas personas despertarán lo mejor de ti, impulsando tu ambición y tus ganas de comerte el mundo. Otras sacarán a la luz tus mayores debilidades, aquello que todavía te urge sanar o corregir en tu carácter. Todas, absolutamente todas, dejan una marca profunda en tu identidad. Cuando comprendes este principio de las relaciones, dejas de obsesionarte con lo que alguien te hizo, dejas de guardar rencores inútiles que solo te quitan energía para producir dinero y empiezas a preguntarte con cabeza fría, ¿qué vino a enseñarme esta persona? Esa simple pregunta cambia por completo tu panorama estratégico. El gran problema del hombre promedio es que camina por el mundo esperando que los demás cumplan sus expectativas personales. Quieren que sus socios sean perfectos, que sus empleados nunca fallen, que sus parejas actúen exactamente como ellos imaginan y que nadie los decepcione jamás. Pero los mercados y la vida real no funcionan bajo tus caprichos. Hay personas que llegan a tu vida únicamente para impulsarte a subir de nivel. Otras aparecen para enseñarte, a golpes de realidad, la importancia vital de poner límites claros y firmes. Y algunas más se cruzan en tu camino con el único objetivo de enseñarte el arte de soltar y dejar ir lo que ya no sirve. La verdadera lección para ti no consiste en intentar controlar las acciones de los demás, porque eso es una pérdida de tiempo total. La clave está en observar con lupa cómo reaccionas tú frente a sus acciones. Ahí, en tu capacidad de autocontrol, es donde comienza tu verdadero crecimiento y tu maduración como hombre de alto valor. Cada relación que entablas es un espejo perfecto de tu estado interior. Si el comportamiento de alguien despierta tu enojo o te hace perder los estribos, te está revelando una parte de ti que aún carece de paciencia y dominio propio. Si alguien te inspira y admira su éxito, probablemente te está recordando el enorme potencial que llevas dentro y que te niegas a explotar por flojera.
Si una traición o un engaño te hiere profundamente, tal vez te está mostrando una debilidad en tus finanzas o en tu seguridad personal que todavía no has cerrado. Y cuando alguien decide marcharse de tu vida o de tu empresa, la vida te está recordando con fuerza una regla de oro. Tu paz mental y tu éxito financiero jamás deben depender de la presencia o aprobación de otra persona. Esa es una verdad incómoda, pero también profundamente liberadora. Por eso aprende a agradecer mientras las personas forman parte de tu camino, a valorar lo que compartes con ellas en tus proyectos y a soltarlas con madurez cuando llegue el momento de tomar rumbos diferentes. Aferrarte con terquedad a socios, empleados o relaciones del pasado solo prolonga el sufrimiento y estanca tu crecimiento financiero y personal. La verdadera libertad emocional y el liderazgo nacen cuando aprendes a guiar sin necesidad de poseer, a aprender de los demás sin buscar culpables y a despedirte sin guardar resentimientos que te envenenen la mente. No todos los que caminan hoy contigo están destinados a celebrar tus victorias del mañana, pero todos tienen algo importante que enseñarte antes de partir. Cuando empiezas a vivir con esta mentalidad de alta dirección, desaparece por completo el rencor que drena tu energía. Comprendes que incluso las personas que más te hicieron pasar malos ratos o aquellas que intentaron afectarte en los negocios contribuyeron directamente a formar el hombre de hierro que eres hoy. Algunas fortalecieron tu carácter al obligarte a negociar con firmeza, otras despertaron tu autoestima al demostrarte de lo que eres capaz y otras te obligaron a descubrir una fuerza económica y mental que ni siquiera sabías que tenías. La vida y los mercados no siempre te envían a las personas que deseas para estar cómodo, pero casi siempre te envían a las personas que necesitas para seguir creciendo. Esto nos introduce de lleno a la cuarta lección, una de las leyes de mayor peso en mi filosofía. Tus hábitos construyen de forma milimétrica el destino que tendrás mañana. La gran mayoría de los jóvenes de 20 y tantos o 30 años creen falsamente que su éxito financiero o su libertad dependen de una sola gran oportunidad mágica, de un golpe de suerte o de un negocio milagroso. ¡Qué ceguera tan grande! Tu futuro real no depende de un evento aislado. Depende de las pequeñas decisiones y disciplinas que repites de manera constante todos los días. Aquí tienes el cuarto consejo fundamental para sustentar tu avance, la ley del hábito. Las intenciones no valen nada en el mundo real. Lo único que produce riqueza y respeto son las acciones que eres capaz de mantener en el tiempo, especialmente cuando la emoción inicial ha desaparecido por completo. Ahí se encuentra la frontera brutal entre los hombres que solo desean el éxito desde el sillón y los hombres de acción que realmente avanzan y conquistan sus metas. La mayoría de las personas se quedan estancadas esperando a sentirse motivadas para empezar a moverse. Esperan el momento perfecto, el ánimo adecuado, el capital ideal o que las condiciones del mercado sean 100% seguras. Mientras tanto, el reloj no se detiene y el tiempo sigue avanzando de forma implacable. Déjame decirte algo con total franqueza. Si tus resultados económicos y personales hoy en día no te satisfacen, deja de mirar únicamente tus metas a largo plazo y observa con lupa tus hábitos diarios. Lo que haces cada maldito día tiene muchísimo más poder que aquello que solo piensas o planeas hacer de vez en cuando. Tu vida siempre, sin excepción alguna, termina pareciéndose a las costumbres que decides repetir en la oscuridad cuando nadie te está observando. Existe una regla de acero que nunca falla en el desarrollo de un hombre. Te conviertes de forma inevitable en aquello que practicas constantemente. Si alimentas la queja, el lamento y la mentalidad de escasez, terminarás viendo problemas, deudas y crisis en todas partes. Si cultivas la gratitud inteligente y el enfoque en la solución, empezarás a descubrir oportunidades de negocio donde antes solo veías obstáculos insuperables. Si practicas la autodisciplina rígida, construirás una libertad financiera y personal que muy pocas personas en este mundo llegarán a conocer jamás. La disciplina no es una cárcel que limita tu vida. Al contrario, la disciplina la ordena y la potencia. La disciplina es la herramienta de alta precisión que te permite actuar correctamente y ejecutar tus tareas prioritarias, incluso cuando tus emociones e impulsos intentan llevarte por el camino fácil de la flojera. Empieza hoy mismo con compromisos sencillos pero firmes y cúmplelos sin negociar contigo mismo ni un solo segundo. Levántate de la cama a la hora exacta en la que dijiste que lo harías. Termina hasta el último detalle de ese proyecto que comenzaste. Haz lo que es verdaderamente importante para tu futuro financiero, incluso cuando no tengas la más mínima gana de hacerlo. Es precisamente en esos momentos de resistencia interna cuando se forja y se fortalece el carácter de un hombre de alto valor.
Cada vez que eliges la responsabilidad y el trabajo duro por encima de la comodidad inmediata de las redes sociales o los placeres baratos, te estás convirtiendo en una versión infinitamente más fuerte de ti mismo. No es un acto aislado o heroico el que cambia el rumbo de tu vida, es la repetición constante y matemática de esas pequeñas decisiones correctas día tras día. Cada mañana se libra una batalla silenciosa en tu mente entre dos versiones de ti. Una versión mediocre que busca el camino fácil, las excusas y la comodidad del sofá. Y una versión ganadora que busca crecer, aprender, producir y avanzar aunque resulte incómodo. La diferencia real entre ambas versiones no radica en el talento innato ni en el coeficiente intelectual. Radica únicamente en las decisiones que repites una y otra vez. Observa detenidamente tus hábitos de hoy y podrás predecir con absoluta claridad el futuro que estás construyendo para mañana. El éxito no aparece por casualidad, nace de aquello que haces cuando nadie te está mirando. Esto nos lleva de forma directa a la quinta gran lección, una verdad contundente que la mayoría de los hombres intentan evadir a toda costa por miedo a dañar su orgullo. El fracaso es el único elemento que revela quién eres realmente. Casi todo el mundo allá afuera le tiene un pavor paralizante al fracaso porque lo confunden erróneamente con el final del camino, cuando en la realidad de los negocios y de la vida, el fracaso suele ser apenas el comienzo del verdadero aprendizaje de alto nivel. Mientras todo marcha sobre ruedas y el dinero fluye, es sumamente fácil sentirse seguro, confiado y un estratega genial. Pero cuando los planes se derrumban por completo, cuando el mercado cambia y tus proyectos se van a pique, es ahí donde desaparecen las excusas baratas y emerge tu verdadero carácter. Es en el fondo del pozo donde descubres con total frialdad de qué estás hecho realmente. Vivimos en una sociedad superficial que admira los resultados rápidos, el dinero fácil y esconde sistemáticamente los errores detrás de una pantalla. Pero grábate esto a fuego. El crecimiento jamás ocurre en la comodidad permanente. Muchas veces el fracaso llega a tu vida con el único propósito de mostrarte aquello que el éxito jamás habría revelado a tus ojos. Un tropiezo financiero o un proyecto fallido te enseñan que necesitas más autodisciplina, una mejor administración, mayor paciencia o una estrategia de mercado completamente diferente. El fracaso no llega para destruirte ni para sepultarte, llega para obligarte a madurar y a convertirte en un hombre más preparado, más astuto y más fuerte. Aquí es donde debes aplicar el quinto y último consejo para sustentar tu mentalidad, la ley de la eficiencia. Los hombres verdaderamente exitosos no son los que nunca fallan, sino los que ejecutan sus planes con la firme convicción de que cada error es una retroalimentación valiosa para refinar el sistema. Nunca veas el fracaso como una sentencia de muerte o una etiqueta permanente. Míralo como un espejo implacable. Un espejo no inventa nada, no te juzga ni te insulta, simplemente refleja con exactitud la realidad de lo que existe. Cada tropiezo en tu camino revela tus fortalezas reales, tus debilidades ocultas y las áreas específicas donde todavía tienes que mejorar para jugar en las grandes ligas. Cuando aceptas esa realidad sin orgullo ciego y sin victimismo, dejas de buscar culpables externos y comienzas a asumir la responsabilidad absoluta de tu crecimiento. Ese cambio de actitud mental es el que marca la línea divisoria definitiva entre los hombres débiles que abandonan al primer golpe y los hombres de alto valor que terminan alcanzando el éxito y construyendo imperios. Cada vez que caes y decides levantarte con más sabiduría y con una estrategia corregida, fortaleces algo que ningún triunfo fácil podría darte jamás: la confianza inquebrantable de saber que eres perfectamente capaz de volver a empezar desde cero y ganar. Por eso, cuando la vida o los negocios no salgan como los habías planeado, no pierdas el tiempo preguntándote únicamente qué fue lo que perdiste. Pregúntate con mentalidad de estratega qué enseñanza acabas de ganar gracias a ese trago amargo. Esa respuesta bien analizada tiene muchísimo más valor económico y personal que cualquier victoria rápida o momentánea. Los hombres verdaderamente extraordinarios no son aquellos que jamás han besado el suelo, sino los que convierten cada caída en un nuevo escalón hacia una versión más fuerte, más consciente y mejor preparada de sí mismos. La mayoría de las personas cometen el grave error de intentar reconstruir sus finanzas o sus relaciones utilizando exactamente las mismas ideas, las mismas excusas y los mismos hábitos destructivos que los llevaron al fracaso en primer lugar. Eso es una locura. Los hombres sabios hacen todo lo contrario. Cuando un proyecto se derrumba, no corren desesperados a levantar las mismas paredes endebles. Primero se detienen a observar con frialdad matemática qué fue lo que provocó el colapso. Entienden a la perfección que todo lo falso, todo lo flojo y todo lo que no tiene bases sólidas, tarde o temprano terminará cayendo por el propio peso de la realidad.
El fracaso no llega para destruir tu futuro, llega para quitar de tu camino la basura que ya no te sirve y dejar únicamente lo verdaderamente esencial, tu carácter, tu propósito de acero y tu voluntad inquebrantable de volver a empezar con más inteligencia. Algún día, cuando mires hacia atrás desde la cima de tu éxito, descubrirás con gratitud que las etapas más difíciles y los momentos de mayor escasez fueron precisamente los que transformaron tu vida por completo. Sin esos desafíos jamás habrías descubierto la fuerza monumental que llevabas oculta en el pecho, ni habrías dejado atrás las ilusiones infantiles que te mantenían atrapado en la mediocridad. Por lo tanto, no le temas al fracaso. Témele a pasar por una crisis sin haber aprendido absolutamente nada de ella. Cada caída contiene una lección de oro capaz de cambiar el rumbo de tu destino si tienes la humildad y la madurez para aceptarla. No desperdicies tu dolor lamentándote como una víctima. Obsérvalo, aprende de él, corrige la estrategia y sigue avanzando con paso firme. Nada de lo que has vivido hasta el día de hoy ha sido en vano. Cada traición, cada negocio fallido, cada pérdida y cada noche de incertidumbre contribuyeron a forjar al hombre que eres hoy. El verdadero objetivo de tu existencia no es esquivar los problemas o vivir en una comodidad cobarde, sino transformar cada dificultad en sabiduría pura. Cuando entiendes esto, recuperas el poder absoluto de tu realidad. Ahora, quiero que hagas un compromiso real y de caballeros contigo mismo. Escribe en la sección de comentarios la frase "Confío en el camino y elijo crecer con cada experiencia". Al plasmar esas palabras, le estarás recordando a tu mente subconsciente que ninguna prueba del mercado o de la vida es más grande que tu capacidad para superarla. Si este mensaje inyectó valor a tu jornada, compártelo con otro hombre que necesite despertar hoy mismo. Nunca sabes cuándo una sola idea puede convertirse en el detonante de una transformación total. Y recuerda siempre esto, los hombres de alto valor no nacen de la facilidad, se forjan convirtiendo cada caída en el inicio de una vida muchísimo más fuerte.